Bueno, vamos allá con una nueva entrega de esas más que noticias, batacazo histórico del PSG, que podríamos llamarle ya, que es el equipo al que más le han remontado seguramente de la historia moderna de Europa, ¿no? Qué triste realidad. Hablaremos de eso, de nuevamente otro fracaso de Leo Messi, que duele mucho verlo triste, y hablaremos de lo nuestro. Hablaremos de lo nuestro, de las noticias del Barça, porque hoy juega el Barça, señores, y esto es lo que hay. Nosotros a nuestro rollo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, a esta nueva sección, como siempre, de las Más que Noticias. Una nueva entrega en el día de hoy, 10 de marzo, un día donde juega el Barça, donde ya tenemos convocatoria y donde hemos de estar 100% centrados en lo que sucederá ese partido, si las noticias del día nos dejan, que como siempre, son muchas. Empezando por lo más nuevo, ya sabéis, actualidad manda, empezando por ahí. El Chelsea va a ser sancionado por el gobierno británico y el club que a día de hoy preside Roman Abramovich no tendrá ningún tipo de posibilidad de ingresos, de traspasos, de movimientos, de renovaciones. No podrá hacer nada. Solamente se podrá dedicar a jugar a fútbol. Eso sí que no se lo van a prohibir, pero no va a poder hacer ningún tipo de movimiento económico en términos de traspasos, renovaciones o historias. Pagar a sus jugadores y a sus operadores y trabajadores y jugar a fútbol. Lo único que le permiten a Chelsea. Esto porque es importante, porque el Chelsea iba a ser uno de los principales activos grandes, estaba siendo ya de hecho en el próximo mercado de fichajes. Se había movido por Araujo, por nuestro Araujo, se había movido por Koundé del Sevilla. Y no solamente por eso, sino también os contábamos ayer que iba a renovar en breves a César Azpilicueta. Todos sabéis que Azpilicueta es un futbolista al que se ha relacionado mucho con el Barça últimamente, pero que, bueno, al final pues parece ser que había decidido renovar por el Chelsea. Y, bueno, pues ahora ninguna de estas operaciones se van a poder realizar, así que esto abre un poco toda la caja de Pandora y veremos qué pasa con todos estos futbolistas, Araujo está pendiente del Barça, Koundé le gusta mucho a Xavi y Azpilicueta estaba por venir al Barça. Veremos a ver qué sucede, pero sin lugar a dudas es la noticia de la mañana en el mundo del fútbol. Y evidentemente, haciendo un repaso rápido de noticias del Barça, no puedes dejar de obviar no puedes dejar de entrar directamente a lo que pasó ayer en ese partido entre el Real Madrid y el PSG, otra remontada histórica al club de París, un club que se piensa que a golpe de talonario cada año ya hace un equipo, sin más, venga, el entrenador que más suene, los jugadores que más suenen. Y a golpe de talonario, amigos, no se consigue absolutamente nada. Encima ahora van a perder a Mbappé y eso les va a hacer flojear, pero bueno, a mí todo eso me da absolutamente igual. A mí lo que me da igual y lo que me importa es ver a Messi con la cara que vi ayer, otra vez, nuevamente, otro chasco europeo, 9 partidos ya sin marcarle al Real Madrid y la sensación de que ya hemos visto todo lo mejor que podíamos ver a Messi, ¿no? La sensación de que se acabó ya, se acabó esa dinastía, se acabó nuestro Messi, se terminó, porque lo ves apático, que le importa, la verdad, pues bastante poco lo que pase, ¿no? O sea, bueno, se han visto vídeos, ¿no? En celebraciones, que tampoco está muy contento allí. Sin más, yo creo que no sé si estará más de un año o dos y se marche a Estados Unidos, porque sinceramente para lo que está viviendo ahí, pues mejor que se marche, ¿no? Pero qué triste realidad darte cuenta, por ejemplo, también que lo estamos viendo con el caso de Cristiano Ronaldo del Manchester United, pero no es del Barça en este caso, Cristiano. Te das cuenta y dices, ostras, se acabó todo esto ya, ¿no? Ahora ya hemos de rejuvenecer a nuestros nuevos ídolos, o a los mejores jugadores del mundo van a ser otros, ¿no? Porque Messi y Cristiano se acabaron. Sobre todo, como digo, en lo que a mí precede Messi, pues me da mucha pena verlo así, me da mucha pena que no le da para más. Ayer la estrella de su equipo era Mbappé, si no era Mbappé no era nadie, él, bueno, sin más, uno más, y Messi jamás puede ser uno más, ¿no? Porque es que Messi ha sido siempre el mejor. Hablo de Messi también porque se levantan muchos rumores, no, va a volver al Barça, tal. Messi no va a volver al Barça a jugar en el Barça, ya os lo digo yo, pero como que me llamo Adrián Sánchez. Es imposible a día de hoy que Leo Messi vuelva al FC Barcelona. Imposible.
Además, desde el Barça hay gente que piensa que dentro de todo lo malo no se hizo mal, porque a nosotros, bueno, nos está permitiendo rejuvenecer la plantilla, mover cartas de aquí para allá, sin la losa del salario de Messi, y a él no le está yendo tan bien fuera del Barça, ¿no? Al final es que fuera del Barça hace mucho frío, sea quien seas. Lo dicho, el Barça sigue y eso es lo que nos importa, nuestro club, y hoy jugamos un partido importante contra Galatasaray en esa Europa League, un partido, como he dicho, donde tenemos ya convocatoria, nada sorpresivo, y donde yo espero un 11 con rotaciones. Esa es mi opinión, creo que van a haber rotaciones y creo que vamos a ver hoy de nuevo a Memphis titular en la banda izquierda. Creo que Memphis el otro día hizo en 15 minutos todo lo bueno que puede hacer un futbolista y todo muy del agrado de Xavi. Os contaba ayer en el directo con Sergio y con David que a Xavi le había gustado mucho todo lo que había visto de Memphis, ¿no? Que había visto un cambio, que vio un Memphis más pesado, más lento cuando llegó, porque estaba resentido y con esas molestias que finalmente se han visto que era una lesión grave y que estaba forzando, y que ha visto un Memphis totalmente diferente, rápido, ágil, regateador, con gol, con ganas, con intención, que lee muy bien todos los movimientos de los compañeros. Ojo con Memphis y con Xavi, que no enlacen más sus ideas y acabe siendo pieza fundamental finalmente Memphis Depay con Xavi, porque nos escasean los futbolistas diferenciales. Y Ferran te da muchísimas cosas, muchísimas, es muy bueno, es muy joven también, le faltan por pulir otras, como cosas como de cara al gol, ¿no? Y gol a Memphis, de momento, no le falla, ¿eh? Es el pichichi del equipo. Pichichi del equipo quieren que sea Erling Haaland, el fichaje soñado por el Barça, que no paran de salir filtraciones y de exigencias que pone Erling Haaland todo el rato. A mí me aburre esto ya una eternidad, me cansa y me agota que el Barça tenga que estar peleándose con el futbolista para convencerle de que es campeón. Esto es el Barça. Si quiere venir, vienes. Y si no, Bombén y Barcanova, que se dice aquí en Cataluña. No entiendo por qué hay que convencerle ahora, que ahora quiere un contrato corto para luego cobrar más, que luego no sé cuánto, que luego tal, es que ahora el City igual tal, es que... Oye, presentas tu oferta y ya está. No sé por qué el Barça tiene que seguir peleándose, como dijo Xavi, ¿no? Nadie le dice que no al Barça. Bueno, pues entonces, si nadie le dice que no al Barça... Oye, chico, noruego, esto es lo que hay. ¿Te gusta? No. Buenas tardes. Será por futbolistas. Y una de las opciones que baraja el Barça, según los medios italianos, es Rafa Leao, delantero del Milan, que ha marcado una cantidad importante de goles este año en la Serie A, que lo está haciendo muy bien, que el Milan, ya que sabéis que le está yendo muy bien este año en la Liga Italiana y que está pues cogiendo todo el peso del equipo a nivel goleador. Y como digo, es una pieza clave ahora mismo para el conjunto rossoneri y se añade a esa lista de posibilidades que el Barça barajaría como parte de ese delantero centro que quiere cubrir, que es una posición que quieren cubrir, en el caso de que la idea de fichar a Erling Haaland pues no fuese posible. Bueno, Xavi habló en rueda de prensa y dijo que no ve favorito al Barça para ganar la Europa League, que de momento humilde el técnico de Tarrasa, obviamente viendo que al Barça todavía le queda mucho por mejorar y sobre todo para no poner presión al equipo, ¿no? Yo entiendo este movimiento, en plan, bueno, no vamos a ponernos esa carga ahora mismo cuando estamos prácticamente en una etapa de reinicio y de redescubrimiento futbolístico. Y bueno, que el técnico saliese hoy y dijese, sí, somos favoritos a ganar Europa League, pues quedaría igual como algo de presión a la plantilla. Aún así, yo creo que el Barça sí debe ser el favorito a ganar la Europa League, porque es un club grande, un club que no debería estar en esta competición y que si caes en esta competición, pues lo mínimo que podemos hacer es que exigirte que la ganes. Todos estamos de acuerdo que estamos en un proceso de recuperación, de rejuveneción, como queráis llamarle, no sé cómo se dice ahora. Pero lo que está claro es que el Barça es seguramente el rival a batir por todos los rivales que se va a encontrar en Europa League. No estoy diciendo que sea una competición fácil, para nada. Estoy diciendo que es una competición menor, en teoría, a la Champions y que, por tanto, el Barça tiene que poder aspirar a ganarla. Veo bien el tema, veo bien el tema de bajar el suflé por los futbolistas y por la presión y tal, pero que sepáis que esta es mi opinión. Bueno, se lió gorda en ese partido, como hemos dicho antes, y parece ser que van a haber sanciones contra Al-Khelaifi y Leonardo, que bajaron ultra agresivos al vestuario de los árbitros y que inclusive llegaron a insultar a miembros del staff del Madrid, propinándole frases como las de, por ejemplo, te voy a matar. Endrick, futbolista que también se está peleando media Europa por él, jugador de 15 o 16 años de Brasil, que también ya aburre el tema un poquito, pues no deja de publicar cosas en su Instagram, evidentemente, porque ahora ya ha petado y ahora ya es influencer absoluto. Bueno, pues el futbolista
del Palmeiras. Ayer, ante la remontada del Real Madrid, pues puso una story poniendo pues a la Madrid, qué gran virtud de Dios que me deje ver esto. Posteriormente la borró porque seguramente alguien se lo diría, porque oye chicos, eres tonto, que no ves que te estamos rifando a media Europa, no pongas de qué equipo eres. Pero se le han visto los colores al bueno de Hendrik, así que yo, si fuera el Barça, me retiro absolutamente la puja y que se vaya donde le dé la gana. Por aquello que os explicaba antes con Haaland, ¿no? A mí las tonterías no. Si quiere venir al Barça, bien. Y si no, oye, yo no tengo que ir picando puertas. Por favor, ¿quiere venir a mi equipo? Por favor, ¿quiere venir al Barça? No. Esto es el Barça. Tú tienes que querer venir aquí y nosotros queremos que vengas. Es lo único que te voy a pedir, lo que estés poniendo ahí en Instagram, que si a las Madrid y tonterías varias. Y acabamos esta nueva entrega con una buenísima para mí noticia. A Ansu Fati se le espera ya reincorporándose al grupo para finales de abril. A finales de abril podríamos ver como el joven futbolista, nuestra joya a día de hoy, Ansu Fati, empieza a volver a entrenar con el grupo después de esa larga recuperación de su rodilla, de esas cantidad de lesiones que ha tenido, de operaciones. Y esto es una buena noticia, digo, porque, sobre todo mentalmente, entrenar con el grupo otra vez, sentirte nuevamente futbolista, estar nuevamente con tus compañeros, codo a codo, con las charlas del entrenador, aunque el Barça no quiere arriesgar, evidentemente, y a nivel de partido seguramente tarde un poco, el hecho de volver a compartir esa sensación de sentirte útil, de sentirte jugador de la plantilla, creo que le va a ir muy, muy bien, pero que muy bien, a Ansu Fati. Así que muy contento por su retorno, espero que como todos, evidentemente, y esperando y deseando que su reincorporación al fútbol también sea lo más pronto posible. Ansu, te esperamos. Y ya está, nueva entrega hecha. Esto ha sido como Amazon cuando lo pides de un día para otro. Taca, taca, aquí la tienes. Espero que te haya gustado como siempre y que abajo me dejes en tus comentarios qué opinas. Sobre todo, qué opinas del tema Leo Messi. Me entra curiosidad saber qué opináis vosotros, familia. Déjame un buen like si te ha gustado el vídeo y suscríbete para no perderte ninguno de los que vamos subiendo diariamente. Esto es por todo por hoy. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Forza Barça.